No sé si es solo cosa mía, pero ¿no sienten que cada vez nos volvemos más críticos con el anime? O quizás este ya no nos emociona como antes. En ocasiones pareciera que cada que sale una nueva historia la tenemos que poner bajo una lupa, que si el ritmo es lento, que si el protagonista es plano, que si esta es la copia de otra historia, pero aún así seguimos viendo estos. Pareciera como si estuviéramos en una búsqueda constante o a la espera de una nueva historia que logre transmitirnos lo mismo que hicieron las grandes de una época pasada. Quizás es porque el anime se nos volvió una costumbre, una especie de ritual o tradición que repetimos una y otra vez esperando encontrar ese tesoro que estamos buscando. Y es que siento que quizás la pregunta actualmente no debería ser si estamos viejos para ver anime o si deberíamos seguir viendo anime, sino que la pregunta debería de ser ¿por qué seguimos viendo este? Antes de volvernos críticos, antes de cuestionar cada arco argumental, antes de juzgar al protagonista tras el primer episodio, hubo una primera vez. Una serie, una escena, un personaje que nos hizo quedarnos frente a la pantalla sin saber que estábamos entrando en algo más grande que en un simple pasatiempo. Y ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Cuál fue ese anime que les hizo decir quiero ver más de esto? Para una gran cantidad de personas pudo ser Dragon Ball, una historia llena de batallas épicas y esa promesa de superación. Para otros pudo ser Sakura Card Captors, una historia en donde la magia, la emoción y los vínculos tenían una gran profundidad. Para otros pudo ser Inuyasha, Pokémon, Naruto, Digimon, nombres que hoy en día nos suenan a infancia, pero que en su momento fueron las puertas a mundos que nunca habíamos llegado a imaginar. Continuemos con más preguntas, y es que tanto para los que llevan un par de años viendo anime, al igual que para los que pueden llevar un par de décadas viendo estos, tras haber conocido tantas historias y mundos diferentes, ¿cuál sería su anime favorito? Y me gustaría saber si este anime favorito fue uno de los primeros que llegaste a ver, o si quizás esta historia te marcó de una forma especial, quizás te acompañó en tu infancia, o simplemente fue la compañía en un momento importante de tu vida, o quizás esta historia pudo llegar a ti porque tocaba una temática que para cada uno de nosotros era bastante personal. Hay quienes aman historias como Haikyuu, Hajime no Ippo, Supercampeones o Capitán Tsubasa, Hungry Heart, El Príncipe del Tenis porque practican o llegaron a practicar estos deportes. Otros pudieron conectarse con historias como Shigatsu wa Kimi no Uso, Fake y Vicky Euphonium porque encontraron un refugio en la música, y otros simplemente se enamoraron de una historia que les habló en el momento justo. En mi caso personal hay muchas historias que me marcaron de una u otra forma, pero en este video me gustaría hablar de 3. Yo crecí con Naruto. Diría que no solo lo vi sino que lo viví, y es que esta historia iba más allá de las batallas. Naruto era un niño rechazado que buscaba su lugar en el mundo. Yo, como muchos, me vi reflejado en eso, en su esfuerzo, en su soledad, en ese deseo de ser reconocido, pero no un reconocimiento vacío para que simplemente nos vieran, sino un reconocimiento que buscaba mostrar nuestro valor como personas. Cada arco era una lección y cada personaje nos dejaba una anécdota. Gaara, Rock Lee, Shikamaru, Naruto, Itachi, todos tenían algo para decir. Incluso cuando yo no sabía cómo ponerle en palabras, estos lograban decir las cosas por mí. Naruto fue el primer anime que me hizo sentir que no estaba solo. Incluso puedo decir que aún lo sigo considerando como un viejo amigo. Luego llegó Full Metal Alchemist, pero no la versión que la mayoría alaba. En mi caso, la versión del 2003, con ese final crudo, ambiguo y casi existencial, me dejó una marca. Y es que esta fue de las primeras historias que vi que me hicieron cuestionarme, y que a su vez me mostró que la ficción puede ser cruel, que puede doler y que me puede cuestionar y no darme ningún tipo de consuelo. La pérdida, la culpa, el sacrificio, todo estaba allí, y lo más importante, sin adornos. Justo en ese momento de mi vida necesitaba que alguien, aunque fuera un personaje de ficción, un personaje de anime, me dijera que no todo tiene solución, pero que aún así debemos de seguir. Y es que en esos momentos en los que nos cuestionamos o que no sabemos a qué aferrarnos para seguir adelante, deberíamos de recordar que esto es algo que debemos de encontrar por nosotros mismos, que debemos levantarnos y caminar hacia adelante.
tenemos piernas para esto, para seguir avanzando. Y luego, sin estar buscando a encontré a Beck. Aún recuerdo ese DVD pirata con la portada en donde podía ver a un chico tocando guitarra usando un buzo de Nirvana. En ese tiempo tenía unos 14 o 15 años y llevaba un tiempo tocando la guitarra, por lo que al ver esta portada sentí como si estuviera viéndome a mí mismo en este anime. Y es que para los que han llegado a tocar un instrumento, practicar un deporte o tienen algún pasatiempo como este, pueden entender que en mi caso no era solo la música, era la búsqueda de una identidad, era una emoción bastante personal. Y en este caso era la historia de alguien que, como yo, estaba buscando su voz en medio del ruido. Y es que Beck no solo es un anime que me gustó, fue una historia que me logró entender. Sé que hasta el momento el video puede sonar un tanto melodramático, pero esa es la idea. Buscar por qué estas historias nos llegaron a emocionar, buscar en qué momento empezaron a formar parte de nosotros. ¿Cuándo fue que estos personajes dejaron de ser simplemente personajes de ficción y se volvieron compañeros de viaje? Y más importante, ¿cuándo fue que empezamos a compartir un sueño con estos? Y ahora surge la pregunta, ¿por qué las historias de ahora no nos llegan a marcar de la misma forma? En mi caso, los últimos anime shonen o neketsu que lograron atraparme del todo fueron Jujutsu Kaisen y Boku no Hero Academia. Lo que me atrapó de Boku no Hero fueron sus personajes, y es que me suelo identificar con los perdedores, con esos que no nacieron con talento pero que a lo largo de su historia logran hacer algo. Además de esto, me gusta ese concepto del héroe, no como figura perfecta, sino como alguien que decide serlo a pesar de tener miedo. Con Jujutsu Kaisen, en cambio, me conecto con ese tipo de shonen o neketsu que se sienten un poco más maduros. Hay una crueldad latente, una oscuridad que me recuerda a ese Full Metal Alchemist del 2003. Y aparte, su sistema de poder complejo y bien estructurado me remite a lo que amé de Hunter x Hunter en su momento. Entiendo que con el paso del tiempo los gustos cambian. Lo que antes nos parecía gracioso ahora nos puede dar pena ajena. Lo que antes era un tema sensible ahora puede ser parte de nuestra rutina diaria. Y es que ya no buscamos solo emoción, buscamos sentido, profundidad, coherencia. Pero eso no significa que el anime haya empeorado, significa que nosotros hemos cambiado. Y si analizamos los casos actuales, donde muchos dicen que los animes se sienten repetitivos, esto siempre ha ocurrido. Los shonen siempre han tenido fórmulas. Lo que cambia es cómo lo vivimos. Lo que antes era nuevo ahora es familiar, y lo que antes nos sorprendía ahora lo vemos venir desde el primer episodio. Y en cuanto a la pregunta, ¿estamos viejos para ver anime? La verdad es que no, pero quizás deberíamos de aceptar que hay historias que ya no están pensadas para nosotros, que hay series que le hablan a una generación con códigos distintos y con ritmos que ya no nos emocionan igual. Y eso está bien, podemos disfrutar estas historias desde otro lugar, ya no como protagonistas, sino como observadores. Ya no deberíamos buscar quizás historias que nos representen, sino que nos hagan recordar lo que alguna vez fuimos. Quizás actualmente seguimos viendo anime por nostalgia, por ese deseo de volver a sentir lo que sentimos la primera vez, pero también es porque seguimos buscando algo, porque aún creemos que hay historias que pueden tocarnos, emocionarnos y hacernos pensar. Y al final somos nosotros quienes decidimos si algo nos puede emocionar o no. Somos nosotros quienes nos permitimos disfrutar o nos negamos de hacerlo. El anime no nos ha dejado de hablar, tal vez solo necesitamos escucharlo con otros oídos. Y con esto tampoco estoy diciendo que no existan animes malos, y es que tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cuando un producto se masifica, inevitablemente se vuelve más propenso a perder calidad. En décadas anteriores, el promedio de animes estrenados al año rondaban entre los 20 y 50 títulos. Hoy en día esa cifra supera fácilmente los 100, e incluso podemos tener años con más de 150 títulos. Es decir, estamos hablando del triple o más de lo que se producía en décadas anteriores. Obviamente este crecimiento afecta en varios aspectos, especialmente la forma en que se estructuran las historias. En los 90s y la primera década del 2000 era común encontrarnos con animes que superaran los 26 episodios sin problemas. Actualmente a la mayoría de las series se les asignan apenas 12 o 13 episodios por temporada. Esto obliga a los creadores a condensar sus narrativas, alterando el ritmo y en muchos casos sacrificando la profundidad para adaptarse al formato vigente. Un claro ejemplo de esta dinámica es el anime Oshinoko. Su primer episodio dura cerca de 1 hora y media, lo cual no es casualidad. Desde mi perspectiva fue una táctica deliberada para generar impacto y volverse viral desde el inicio, ya que si este se hubiera fragmentado en episodios convencionales, es probable que el giro dramático, ya saben cuál es, no hubiera tenido el mismo impacto ni la misma repercusión.
En otras palabras, el anime entendió que en esta época de sobreproducción no basta con contar una buena historia, hay que asegurarse de que el público la escuche desde el primer minuto. Y quizás ese sea el punto al que hemos llegado. Tal vez ya no se trata de mirar cada obra con lupa, buscando perfección o profundidad en cada rincón. Tal vez ahora el reto está en reconocer cuando una serie logra destacar en medio del ruido, cuando logra emocionar, incomodar o hacernos pensar, incluso si lo hace en un formato comprimido, porque en este mar de títulos lo verdaderamente valioso no es encontrar la perfección, sino lo que permanece. No siendo más, les recuerdo que suelo subir videos los días domingos. Yo soy Elric, recuerden que solo soy alguien más dando su opinión en la internet. Gracias por ver.